Este es el tema 34 de nuestra serie Las dispensaciones bíblicas. Y hablamos hoy de los sacrificios que se ofrecen en la dispensación de la ley y los sacrificios que se ofrecen en la dispensación de la gracia. Recuerda, hay dos sacerdocios. Ambos son para ofrecer. Los sacerdotes están constituidos por Dios para ofrecer a Dios. Esa es la tarea esencial de un sacerdote, ¿no? Dice Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para ofrecer. Ahora, el sacerdocio, según la ley, bajo la ley, ofreció siempre sacrificios a Dios todo el tiempo, pero sacrificios terrenales, temporales, sacrificios que servían solamente para el momento y la ocasión, a diferencia de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, que ofreció el sacrificio eterno. Leemos en Hebreos 10, 1 al 14, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, hacer perfecto a los que por él se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice el Señor: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Es Jesús hablando con el Padre. Quítalo primero, sacrificios, para establecer esto último, lo que traigo yo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Escucha, muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces tú puedes ver que todos los sacrificios de la ley fueron temporales, servían para el momento, para la ocasión, pero nunca terminaban con el tema del pecado. Pero el sacrificio del Señor fue eterno, uno para siempre. Y esa es la gracia. Todos nuestros pecados fueron limpiados en el sacrificio, expiados en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y Él no tiene que hacer un nuevo sacrificio para que nuestros pecados sean otra vez castigados, para que nuestros pecados sean otra vez pagados. Ya los pagó una vez y para siempre. Ahora, la distinción de la ley es que la ley continuamente estaba, bajo la ley continuamente tú estabas haciendo sacrificios físicos de animales por el pecado. Bajo la gracia, tú no haces sacrificios por los pecados. Los pecados no son un tema de sacrificio.
porque el sacrificio final por los pecados lo hizo el Señor Jesucristo. Pero somos sacerdotes no para presentar sacrificios por los pecados, porque los pecados fueron pagados para siempre por el Señor Jesucristo. Pero somos llamados a hacer sacrificios espirituales. Sí, el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bajo la gracia, como sacerdotes de Dios, nosotros estamos puestos, establecidos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestro sacerdocio no comenzará en la eternidad continuará, pero nuestro sacerdocio comenzó el día de nuestro nuevo nacimiento. Desde ese día somos sacerdotes del Señor y desde ese día se nos manda a ofrecer al Señor sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Qué son estos sacrificios espirituales? No son animales. No tenemos un altar, ni cuchillos para matar animales, ni leña para quemarlos. No tenemos nada de eso. Pero tenemos altares para ofrecer. Ofrecemos, de hecho ofrecemos. Y entonces, ¿qué es lo que ofrecemos? ¿Qué sacrificios ofrecemos al Señor? Pues ofrecemos primeramente cosas materiales, pero no las cosas materiales, sino la acción. Cuando tú ofrendas, ¿sí? Cuando tú ofrendas, esa ofrenda que es física, que es dinero, ¿sí? Que es dinero, en la tierra eso es dinero. Y tú lo das y se utiliza para la obra del Señor o para ayudar a un hermano o para lo que sea necesario. Pues cuando tú ofrendas y tú das de tus bienes y sacas de tus recursos y lo das al Señor, materialmente es dinero, espiritualmente eso es un sacrificio espiritual que cuenta en los cielos, ¿sí? Todas las ofrendas, ¿sí? Llegan delante del Señor en memoria, ¿sí? Mira, en el libro de los Hechos, capítulo 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas. Hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué son las limosnas? Limosnas son dinero que se da. Dinero que se da. Esas son las limosnas. Él daba limosnas al pueblo, ¿sí? Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mira qué interesante. El dinero, no solo las oraciones. Las oraciones son sacrificio espiritual, ¿sí? Pero el dinero, las limosnas, las ofrendas, los dineros que tú das a las personas, a la iglesia, suben delante del Señor como sacrificios, suben a Dios. Estos son sacrificios espirituales, los diezmos. Mucha gente combate el tema de los diezmos diciendo que los diezmos son de la ley, del sistema levítico. Qué feo error, porque los diezmos no comenzaron con Leví. Los diezmos comenzaron con Abraham diezmando a Melquisedec. Es más, dice el apóstol Pablo en Hebreos 7 que Leví le diezmó a Melquisedec.
estando en los lomos de Abraham. De manera que los diezmos no son del sacerdocio levítico, sino del sacerdocio bajo el orden de Melquisedec. Ahí comienzan, ahí se establecen. Luego, en el sacerdocio levítico, para el sacerdocio levítico se establece una forma y se regula el tema de los diezmos. Pero el sacerdocio de Melquisedec está instalado de nuevo, de Cristo en adelante. Por tanto, también todo el sistema económico de ese sacerdocio, dentro de ello los diezmos. Así es que no te excuses en que es de la ley, porque no es de la ley. Eso es 500 años antes de la ley, y la bendición de esos diezmos es impresionantemente grande para todos los que diezmamos. Todos sabemos eso, ¿no? Son sacrificios que hacemos al Señor, sacrificios espirituales. En el libro de Hebreos, el apóstol habla de otro tipo de sacrificio. En el capítulo 13 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Sacrificio de alabanza. Las alabanzas, las canciones, el reconocimiento del Señor, la confesión de su nombre, son todos sacrificios. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. La ayuda mutua, el hacer bien. Mira qué interesante. Para Dios eso cuenta como sacrificios espirituales. Esto es muy interesante. En el libro de Romanos, en el capítulo 15, el apóstol Pablo, hablando de su ministerio a los gentiles, dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles, escucha, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Los gentiles les sean ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Es decir, cuando tú ganas gente para el Señor, tú estás consiguiendo ofrendas, sacrificios para presentarlos al Señor. Las almas ganadas, la gente ganada para Cristo, son sacrificios que presentamos al Señor. Y se presentan, escucha, se presentan primero cuando se entregan al Señor, cuando nacen de nuevo, cuando los bautizamos. Allí son presentados delante del Señor en una primera instancia. Pero luego la palabra presentar es una palabra sacerdotal. Es una palabra sacerdotal, ¿sí? Por eso el Señor nos presentará delante del Padre como sacerdote, ¿sí? Pero el apóstol Pablo dice algo interesantísimo, hablando de los hombres, los discípulos. Dice, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí hay una segunda presentación. Trabajamos para perfeccionar a los que ganamos para Cristo, para presentarlos como sacrificios espirituales delante de Dios, como labor terminada. No solamente tenemos que ganar la gente para Cristo, y ese es el primer sacrificio que presentamos a Dios, pero luego tenemos que discipularlos, tenemos que formar a esas personas, tenemos que trabajar potentemente, afanosamente, responsablemente, para presentar a esas personas perfectas en Cristo, completas. Tenemos que terminar la tarea. No solamente es hacer nacer, también es criar y es perfeccionar para que esas personas lleguen a desarrollar todo el potencial ministerial que el Señor ha puesto en sus vidas. De manera que muchas cosas que hacemos en la vida cristiana, en la vida de la gracia, son sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. No animales, no humo, no fuego, pero
otras cosas que hoy día presentamos al Señor son nuestros sacrificios espirituales aceptables por medio del Señor Jesucristo. Aleluya.